Supuestamente está grabando en vivo, pero no veo aquí. Supuestamente, aquí sí, hoy sí, bendito sea el nombre del Dios Altísimo, el Dios poderoso, grande, grande eres mi Padre. Ay, qué lindo, bendito Dios. Gracias, 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 gracias Señor, porque me permitiste entrar. Bendito sea. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ay, no, he estado orando porque no es posible, Dios mío. Padre amado, gracias, gracias, gracias. Bendito Dios. Ay, sí, no sé qué pasaba. Póngame ahí, póngame ahí. Ay, ya estamos ahí en vivo. Bendito Dios, bendito Dios. Mire, he estado orándole al Señor y yo sé que muchos de ustedes estaban orando también para que el Señor nos diera la oportunidad de transmitir en vivo desde las 2 y traté desde las 2:45 porque dije yo quiero comenzar antes para que vayan entrando, vayan entrando, vayan entrando. Y mire, bendito Dios, ya el Señor me dio la oportunidad de salir aquí en vivo. Bendito, bendito el que vive para siempre. Mándemele un mensaje a Lupita, hermana Martita Chapa. Dígale que ya se puede entrar. Voy a ver si puedo mandar yo unas invitaciones aquí. Ay, 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 primero Dios, que sí, que me mande. Con el lugar santísimo. Ay, sí, Señor, gracias, Padre, gracias, 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 Señor, gracias. Compartir en comunión en el lugar santísimo. No sé a qué se debía, no sé a qué se debía, no me daba la opción para nada, pero ahorita ya vamos a comenzar, qué bonito. Vamos a comenzar a darle gracias al Señor, porque el enemigo, mire cómo el enemigo, desde el sábado que fuimos donde la hermana Laurita, le cuento que el pastor de México se cayó y se fracturó la columna. Ay, no. A mí me han pasado tantas cosas, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, los que hemos ido a orar, pero en el nombre de Jesús, el enemigo no tiene poder ni tiene autoridad sobre los hijos de Dios, y eso nosotros nos da la victoria, la victoria. El Señor ya hizo la obra, ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora solo está que Laurita ya busque por ella misma al Señor, que ella misma incline su rostro a orar al Señor y a buscar para congregarse en una iglesia, que abra las cortinas, que cante alabanzas al Señor ahí. Ya el Señor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora solo falta que ella pueda hacerlo. Laurita López, bienvenida a todos los que estamos aquí. Le cuento, Laurita, que el pastor se cayó, el pastor de México se cayó y ayer lo tuvieron que llevar de emergencia porque se fracturó la columna. Yo he tenido unos días terribles, pero sabemos, la hermana Rosy y el hermano también tuvieron unos días ahí, anoche también, así cositas que pasan en la vida de todos los que fuimos a orar, pero sabemos que el Señor está con nosotros. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias al Señor. Mire, casi las 4, pero no importa. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Gracias, gracias por haber permitido, Señor, que este mensaje pueda entrar, que este mensaje, Señor, que voy a traer, Padre Santo, esta palabra fluya en el corazón, en la mente de cada uno de nosotros, Señor, y tenemos la victoria. Nos apoderamos, Señor, de la victoria, porque tú eres grande en misericordia, tú eres el Dios vivo, el Dios soberano, el omnipotente, Dios todopoderoso, aquel que nos da la libertad para poder llevar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque hemos visto, Señor, tu mano poderosa, Padre, y declaramos salud, declaramos que todas las peticiones, las oraciones que levantamos delante de este altar, Padre, lleguen al trono de la gracia. Bendito Dios, te acuerdo que no es mi palabra, es tu palabra, Señor, la que traigo. Bendito Dios, gracias, Señor, que tú fluyas, que tu nombre sea engrandecido, Señor, y que yo me minimice delante de ti, Padre Santo, para reconocer siempre que el
que hace la obra, el que trae la palabra eres tú. Padre Santo, te recuerdo que es tu palabra, Padre bendito. Gracias, gracias, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén. Que el Señor bendiga, que el Señor guarde a cada uno de ustedes. Mira, el enemigo quiso interceder, quiso interponerse entre nosotros, pero el Señor no se lo permitió. Yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando y se dan cuenta cómo tiene poder la oración. Y yo también estuve orando. Dios Todopoderoso, mire qué hermoso, qué hermoso. Ya el Señor ya nos está concediendo entrar aquí. Bueno, yo traigo un mensaje bien hermoso el día de hoy. Lo vamos a hacer un poquito más pequeñito para que no, porque sé que muchos de ustedes tienen que ir a trabajar. Bueno, le cuento. Cuando yo estaba leyendo estas escrituras, hablaba yo con la hermanita Lidia y le decía, verdaderamente, hermana Lidia, el enemigo trabaja de una forma tan sutil, de una forma pero tan delicadamente, para hacernos creer siempre que nosotros estamos en la verdad, que nosotros vivimos una vida sin pecado. Muchas veces le voy a contar, yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan que cuando yo nací, yo les he dicho a ustedes que yo nací con la espina bífida dorsal dañada. Entonces los doctores, yo ya les había contado a ustedes que le había dicho a mi madre de que yo no iba, voy a apagar para que me oigan mejor, porque no quiero que nada se interponga. Entonces el doctor le había dicho a mi mamá, tu hija no va a poder caminar porque cuando desarrolle va a tener que usar silla de rueda. Tu hija va a tener que usar aparte de silla de ruedas, jamás va a poder tener hijos, porque el estómago de ella no va a poder aguantar ese pesor de tener un bebé. También va a ser de las personas que le va a colgar o puede colgarle una bola aquí o una joroba. Bueno, el doctor había dicho tantas cosas sobre mi vida y nosotros le damos gracias al Señor por mi, yo en lo personal le doy gracias al Señor por mi vida. El enemigo sabía el propósito que Dios tenía en mí y no lo permitió. Pero el punto de todo esto es, ¿por qué dirá usted que tiene que ver todo esto con lo que va a predicar hoy? Tiene que ver mucho y le voy a explicar por qué. Porque cuando yo salí embarazada, mi mamá comenzó a orar, a ponerme manos sobre mi vientre. Y yo en aquel momento no entendía por qué tanta oración de la hermanita Lidia. Porque como yo no había tenido ninguno de aquellos efectos en mi cuerpo, aquellas palabras que todos los doctores que me habían visto en mi niñez habían dicho, entonces yo no calculaba el daño que eso podía causar en mí. Entonces cuando yo ya estaba en el hospital teniendo a mi hijo, yo me recuerdo muy bien que yo casi ya no los oía a los doctores y casi no los veía bien lejos de mí. Y yo estaba consciente de que me estaba muriendo. Es una de las veces que yo he sentido el frío enfrente de mí, el frío de la muerte. Y yo estaba consciente, yo decía, yo me estoy muriendo porque casi no les oigo, casi no los veo. Yo estaba acostada y los doctores aquí y uno de ellos estaba hablando de mi espalda, porque no me pudieron poner la tráquea porque obviamente yo tengo dañada la espalda. Entonces ellos me preguntaron a mí si me habían hecho una operación. Yo dije que no y como que ellos se miraron, como que no me creyeron, pero Dios sabe que a mí nunca nadie me operó. Los doctores nunca me operaron porque mi espalda tenía como, era como decir el tallo de un apio. No era tan fuerte como el de un hueso. El punto aquí es de que yo estaba consciente que me estaba yendo. Pero en ningún momento le digo a la hermanita Lidia, mire cómo es Dios tan amoroso y tan misericordioso, madre. Le digo yo que yo en ningún momento pensé en ponerme a cuentas con el Señor. Yo en ningún momento me acuerdo que yo le haya pedido perdón al Señor por algo que yo haya hecho. Porque uno a veces piensa, como yo no fumo, no tomo, como yo no robo, como yo no esto, como yo no aquí, como yo no allá, entonces yo no soy mala, yo no soy malo. Así piensa uno. Y por eso muchos se van y se pierden
pierden, cuando mueren. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente cuando el enemigo habita en el corazón de uno y está el corazón tan endurecido, uno es incapaz de darse cuenta que realmente nosotros necesitamos de Dios. Entonces, esa ha sido una de las partes. Y cuando yo leía esta porción bíblica que vamos a leer hoy, fíjate que el tema que yo traigo hoy ya lo había puesto, pero tantas veces que se me borró, que bueno, ahora es 15 de marzo del 2022. Y el tema que yo traía en el devocional del día de hoy es: vosotros hijos del diablo sois, le dijo el Señor Jesús cuando tuvo un enfrentamiento grande con los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos pensaban también, como la hermanita Lorena, que estaba muy bien delante de Dios, que como no hacía tantas cosas, pero es el enemigo el que ciega la mente, el que ciega tu conocimiento, y es la ignorancia de no conocer personalmente al Dios vivo. En aquel momento Jesús había estado, dice, predicando el evangelio en Juan. Si nosotros leemos todo el capítulo, y voy a comenzar a leer en el capítulo 30, en el versículo 30, perdón, del capítulo 8, dice así, de Juan 8: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Fíjate, muchos creyeron en él. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Él estaba hablando con los que habían creído en él. Pero como siempre, los fariseos estaban ahí tratando de ver qué era lo que el Señor hablaba. Qué feos cuando alguien está tras de uno. Eso se llama harassment ahora. Eso se llama bullying ahora. Al Señor Jesús también le hicieron lo mismo. Si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, él fue el que sufrió muchísimo más, porque él, donde quiera que iba, este enemigo siempre estaban ahí con él, siempre. Y qué feo es que nosotros, me imagino yo, tener a alguien que cuando tú vas a un lugar veas que ahí está la persona, a ver en qué te cacha, en qué te dice. Qué horrible. Y entonces dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, eso se lo está diciendo a los que les había predicado, pero acordémonos que allí entre medio de todos ellos estaban los fariseos. Y le dijo, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, le dijo el Señor a ellos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando el Señor les decía, y la verdad os hará libre, no estaba hablando él realmente de un encarcelamiento literal o que fueran cautivos literalmente, sino que estaba hablando del pecado en ese momento. Iban a ser libres de pecado, como cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús. Él nos hizo libres. Todo aquello que nosotros cometíamos antes, ahora nosotros no lo podemos cometer. No es porque no podamos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Eso es lo que el Espíritu Santo nos redarguye y nos habla a nuestro corazón, de que ya no podemos ser capaces de hacer lo que hacíamos antes. Sin embargo, ellos estaban tan cegados que ellos no podían ver más allá de lo que tenían frente a sus ojos. Yo no sé cuántos me están entendiendo. Póngame ahí, por favor, un amén. ¿Sabe cuál es nuestro lenguaje, usted y yo, verdad? Sabemos cuál es, porque yo aquí no los puedo ver a ustedes, pero ustedes me pueden ver a mí. Póngame ahí un amén, por favor, si están entendiendo lo que el Señor les estaba hablando. Él les estaba hablando a aquellos que habían creído en él, en pocas palabras, que habían dado ese paso de arrepentimiento y habían creído en su corazón, porque Jesús en aquel momento no estaba dando la palabra a cualquiera, la estaba dando específicamente a estas personas. Entonces, como siempre, se levantaron los fariseos en medio de todo para ridiculizar la palabra del Señor. Fíjate que esto también me trae a la memoria que hace tiempo con la hermanita Lidia fuimos de invitadas a una iglesia y el pastor estaba predicando y de repente una señora comienza a hablar y a decirle al pastor: usted es un mentiroso. Toda la gente, o sea, el enemigo va a tratar siempre de quitar el plan de Dios. El enemigo siempre va a tratar de
de llevar nuestra mirada a otro lado. Y esta mujer empezó a gritar. Yo era la primera vez que veía algo así. Empezó a gritarle al pastor: usted es un mentiroso, porque si usted de verdad fuera pastor, usted sabe lo que me han hecho esta gente de aquí de la iglesia. Y empezó, ay Dios mío, era un revolú. Entonces eso me acordé yo también. Y me acordé cuando yo estaba teniendo a mi hijo, que realmente uno no se pone a cuentas con el Señor, porque el enemigo te pone esa venda en tus ojos de decir: yo no soy mala, yo no le hago mal a mi vecino, yo no le hago mal a nadie, así es que ¿por qué yo voy a hacer? Yo estoy bien delante de Dios. No, nosotros tenemos que todos los días venir delante del Dios vivo y decirle al Señor: Señor, si he fallado inconscientemente o conscientemente, por favor, moldea, haz de nuevo mi odre, haz nuevamente este corazón, este pensamiento, moldea mi carácter, porque muchas veces nuestro propio enemigo es el carácter de nosotros mismos. Ese es nuestro, y a veces le queremos echar la culpa al diablo. No, nosotros a veces, nosotros como seres humanos tenemos que poner de nuestra parte para poder tomar control del carácter y decir: tengo que calmarme. A veces ofendemos a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque no sabemos controlar un carácter. Queremos estar peleando todo el tiempo. Dios no es un Dios de pelea ni de discusión. Aquí lo estamos viendo. Se levantaron los fariseos y miren lo que le dijeron delante de todos, como para avergonzar a Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás, miren lo que dijeron, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Acaso no se acordaban cuando habían salido de Egipto? Ellos habían estado, porque ellos estaban hablando de ser esclavos en lo literal, y también en lo literal habían sido esclavos. Recordémonos cuando el pueblo había salido cautivo de Egipto. ¿Quién los sacó de ahí? Dios, usando a su siervo Moisés. Habían sido cautivos con el rey Nabucodonosor. ¿Y a quién había usado el Señor ahí? Al profeta Jeremías, al profeta Daniel y a los sacerdotes que buscaban de la presencia del Señor. Habían sido esclavos de Persia, habían sido esclavos de Babilonia. O sea, ¿de qué estaban hablando ellos? Y Jesús, conociendo sus corazones y conociendo todo, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. El Señor le estaba diciendo en otras palabras: ¿cómo se te ocurre decir eso aquí? Si yo estoy hablando, tú conoces la ley, solamente conoces la ley, conoces la Torá, conoces la ley de Moisés, pero yo estoy hablando del pecado, de la espiritualidad. Jesús toda la vida habló de la espiritualidad. Eso requiere que nosotros tengamos un corazón entendido, agradecido. Si nosotros estamos faltos de sabiduría, pidámosle al Señor que Él abra nuestro entendimiento, porque muchas veces nosotros creemos saber mucho y no sabemos nada. Todo lo traemos a lo que conocemos, a lo que hemos visto, pero hacemos lo espiritual a un lado, y lo espiritual es lo que nos lleva a tener una relación con Dios diaria, es la que nos lleva a tener un encuentro personal con el Señor diario, es la que nos lleva a reconciliarnos con el Señor diariamente. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando hoy en esta mañana. Si tú tienes un carácter demasiado fuerte, si tú tienes un carácter que no lo puedes controlar, si tú tienes un carácter que te domina a ti, entonces pónselos en las manos del Señor, para que el Señor controle tu carácter, para que el Señor te dé la oportunidad a ti de arrepentirte, te dé la oportunidad de ponerte a cuentas con Él, de ponerte a cuentas con el Señor diariamente. Nosotros hoy le venimos delante del Señor, y yo en lo personal
verdad le digo, perdóname, Señor, porque en verdad yo he tenido la muerte frente a mí. He podido sentir el frío de la muerte. Yo lo podía sentir en aquel momento cuando el doctor decía, esta muchacha se nos está yendo ella. Yo podía oír a lo lejos lo que él estaba diciendo y yo decía en mi mente, pues sí, yo me estoy muriendo. Pero yo en ningún momento me acordé del Señor. En ningún momento yo le dije, Señor, ayúdame. Fíjate que ni siquiera le pedí ayuda. Qué tan duro de corazón podemos ser nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo nos hace pensar que porque como no robamos, no le hacemos daño al vecino, no le hacemos daño a nadie, pensamos que ya lo tenemos todo hecho. No. Entonces aquí el Señor empezó y los miró y le dijo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y lo hemos aceptado en nuestro corazón, ¿qué dice el Señor? Que nosotros vamos a tener pruebas, vamos a tener situaciones, vamos a tener problemas, pero, y dice, y el enemigo huirá de vosotros, pero yo estaré con vosotros hasta el fin. De eso se estaba refiriendo el Señor, que Él iba a estar con estas personas y cuando Él subiera al reino, cuando Él subiera a la presencia del Señor, el Espíritu Santo, el Consolador, es el que nos guiará a toda verdad. Entonces aquí dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes. Mire lo que le dijo Jesús, porque sabía lo que estaban pensando. Dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Fíjate que el Señor le estaba diciendo, ustedes dicen que son hijos de Abraham. Exactamente, el Señor nunca le dijo que no. Él le dijo, ustedes son hijos de Abraham, pero no hacen las cosas que Abraham hacía. Recordémonos de que Abraham, cuando vinieron aquellos 3 ángeles, aquellos 3 seres a su casa, Él los atendió bien, le dio la entrada a su casa, le dio la entrada a su vida. Y ellos estaban haciendo lo contrario. Entonces, ¿cómo es posible que decían que eran descendientes de Abraham? Y esto nos trae a la memoria algo. Muchas iglesias, y eso está pasando hoy en día y pasó en aquel tiempo también. Muchos pastores quieren dejar a sus hijos de pastores, las nueras, las pastoras y esto, a que la iglesia sea dominada por la familia. Fíjate que aquí entra algo muy importante. Si tú y yo somos cristianos, por eso es que nosotros debemos de presentar a nuestra familia delante del Señor todos los días, porque eso no quiere decir de que ellos vayan a heredar nuestra espiritualidad. Quiere decir de que nosotros reconocemos que la salvación es individual y que cada uno de nuestros hijos, el Señor use a alguien para que le lleve la palabra y esa palabra pueda entrar en su corazón y pueda redarguir el corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, para que Él tenga misericordia de cada uno de ellos. Entonces dice aquí, así que dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Abraham nunca mató a nadie y ellos decían tener a Abraham como su padre. Entonces, ¿por qué? Le dice el Señor, queréis matarme a mí. Ellos no le habían dicho abiertamente al Señor, queremos ir contra tu vida, pero Él conocía los pensamientos de su corazón y sus sentimientos. Y así anda mucha gente hoy pensando de que sabemos de Dios, pero no le conocemos. Cuando nosotros le conocemos al Señor, entonces Él abre nuestro entendimiento y nos muestra su palabra. La palabra fluye, la esencia de las palabras entra a nosotros y podemos entender claramente lo que el Señor nos quiere decir hoy en esta mañana. Y fíjate, y dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, le dice Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Ellos estaban diciendo que el Padre
era Abraham. Entonces ahí ellos respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mire qué lindo. Pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre, le dice el Señor, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? O sea, en otras palabras, Abraham hacía altar al único Dios, aquel Dios que dicen ustedes que conocen porque han leído mucho, aquel Dios que dicen ustedes que conocen porque según ustedes se saben toda la Torá, revés y derecho, se saben los pergaminos, se saben todo lo que los profetas hablaron, pero esa palabra no ha entrado en el corazón de ustedes, esa palabra está muy lejos de ustedes y Abraham no era. ¿Cómo entonces dicen que son hijos de Abraham si lo que el hijo hace es porque el Padre se lo enseñó y ustedes solamente de oídas han oído que son descendientes de Abraham? Mire cómo el Señor les estaba hablando a ellos muy fuerte, los estaba ridiculizando. Ellos quisieron ridiculizar la palabra de Jesús en aquel momento, mas el Señor les salió con la espada desenvainada y mire más allá lo que les dijo, porque realmente la palabra decirle a alguien, hijo del demonio eres, eso es muy grande. Entonces dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Mire qué palabra tan fuerte le dijeron a Jesús, porque todo el pueblo sabía, todo el mundo sabía allí de que él era hijo de María y de José, pero se había corrido todo el rumor que María estaba embarazada antes de casarse con José. Mire qué malcriados, que Dios mío, yo cuando leí esto, yo digo, Dios mío, tenía razón de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, de haber tenido esa gran misericordia con nosotros. Muchos blasfemamos de tu nombre, Señor, porque no te conocemos, porque no te conocen realmente. Yo era una de ellas. Imagínate lo que yo te acabo de contar. Yo sabía, estaba consciente que me estaba yendo en aquel segundo, en aquel momento, pero yo en ningún momento me acuerdo haber venido y decirle, Señor, en tus manos deposito mi vida, como lo haría hoy, en este momento que yo le conozco y que creo que hay una vida eterna, que aquel me ha perdonado, que me ha cambiado, que me ha hecho su hija, que ya no soy solamente la creación de él, sino soy su hija, la hija que él ha cambiado y ha cuidado hasta el día de hoy. Si yo estaría en esa situación hoy, ahora el tema fuera diferente, porque yo me pondría en las manos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están pasando situaciones difíciles. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en situaciones difíciles, han visto la muerte y lo primero que uno piensa es, solamente me estoy yendo, o a lo mejor piensan en sus padres, pero no piensan en Dios, porque uno, vuelvo y le repito, está tan cegado en decir, yo no estoy pecando, yo no estoy haciendo nada que deshonre a mi Dios, pero sí hacemos muchas cosas. Y mire lo que el Señor le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ya estaba a punto de decirles quién era el padre. Y dice, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire lo que le dijeron a Jesús, como diciéndole, María se casó con tu papá, pero mira, ellos fornicaron primero, tú de allí vienes. Mire qué gran cosa más terrible lo que le dijeron a Jesús. Qué vergüenza delante de la gente. Si ahora sería vergüenza, en aquel tiempo era peor, y me imagino la cara de todas aquellas personas que miraron a Jesús, porque todo el mundo lo sabía. Entonces, en otras palabras, le decían a Jesús, ¿cómo vienes a hablar tú de santidad? ¿Cómo vienes a hablar tú de estas cosas? Si mira lo que tus padres hicieron. Qué horrible lo que le dijeron. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, dejó pasar por alto lo que le acababan de decir. Mire, dice, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo. Les estaba diciendo por medio del Espíritu Santo. Si ustedes tuvieran realmente el conocimiento, tuvieran el Espíritu Santo, ustedes entenderían de qué yo les estoy hablando. Dice, sino que el que me envió, porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué? Le dice el Señor, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Muchas veces nosotros le hablamos a las personas de Dios, le hablamos con una sonrisa, le hablamos con una actitud positiva de aquel regalo de vida eterna que el Señor les está dando, porque las personas piensan que como están bien ahora, nunca les va a llegar la muerte. Piensan que como están bien, la muerte está muy retirado de ellos, o ellos se consideran diferentes, buenas personas. El bueno no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Ese es un plus. Ese es un extra que tenemos que tener, pero lo más importante es que reconozcamos en nuestro corazón que Cristo vive, que Él es el soberano, que Él fue a la cruz del Calvario para darnos la entrada al trono de la gracia, y no solamente a nosotros, a ellos mismos también les estaba dando el tiempo de arrepentirse. Muchos de estos creyeron en el Señor, pero hasta que Él ya había partido. No lo hicieron frente a Él. Entonces dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Señor, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es lo que el Señor, cuando ellos oyeron de que el Señor les dijo que eran hijos del diablo, ellos se enojaron grandemente. Y a mí, dice, a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Mire qué lindo, qué lindo. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, yo estoy aquí para redarguirte, para cambiarte, para saciarte, para levantarte, para perdonarte. Pero ¿quién de ustedes hace eso por mí? Nadie, porque solamente el Cristo vivo tiene poder, y Él sigue teniendo poder hoy y siempre. El enemigo muchas veces va a querer trabajar en nuestra vida, en nuestra alma, va a querer trabajar en nosotros, a ponernos duda. Esa es la mentira más grande que el enemigo puede tener, poner la duda en los hijos de Dios. Nosotros, yo no sé a cuántos el Señor le está hablando hoy en esta mañana. Yo no sé cuántos están ahora aquí en esta mañana conmigo. Yo no sé cuántos están entendiendo la palabra del Señor. Muchas veces nosotros, cuando hablamos del evangelio a alguien, no nos sintamos mal cuando esa persona dice que no ha hecho nada malo. No nos sintamos mal cuando esa persona dice que él no necesita o no necesita dar ese paso porque esa persona es buena. Acordémonos Cornelio, siempre, mire, yo le he explicado esto a ustedes. Cornelio era una persona que tenía muchas cualidades, y cualquiera de nosotros, siendo cristiano, teniendo esas cualidades, nosotros pensaríamos que ya tiene ganado el cielo. Sin embargo, el Señor le dijo, hay algo que es necesario que hagas, y es dar ese paso de arrepentimiento, creer en el Señor y creer que somos, no solamente creer, saber que somos pecadores y que necesitamos de la palabra de Dios. Yo no sé a cuántos el Señor les ha hablado en esta mañana. Yo no sé si usted me ha entendido la palabra. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra. Nosotros hemos venido a Cristo Jesús no por nuestros propios medios, sino que porque el Señor es bueno en su misericordia, y Él ha hecho misericordia en tu vida y en la mía. Démosle gracias al Señor, porque no
olvidemos la prueba de la presencia divina de aquel que vino y fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y eso es lo que es necesario hablarle a las personas. Eso es lo que es necesario decirle a las personas. No solamente es necesario ser buena, eso es un plus, eso es un extra, porque hay gente que hace tanto mal, hay gente que no está consciente del daño que está haciendo. Sin embargo, el ser bueno es algo que nos cuenta como justicia delante de Dios, pero no es suficiente. El Señor le dijo a Cornelio cuando mandó al ángel: es necesario. Pedro te dirá lo que es necesario hacer. ¿Qué quería decir? Que sin ese aceptar a Cristo Jesús, de nada valía todo aquello. Y Dios amaba a aquel hombre, así como te ama a ti, así como me ama aquí. Todos aquellos judíos no cumplían ninguna de estas condiciones, sino que por el contrario, luchaban ardientemente en contra de los propósitos de Dios. Estaban haciendo alianzas con el enemigo sin querer. Ellos estaban haciendo alianzas con el enemigo y el enemigo estaba ganando terreno en aquel lugar. Y fíjate dónde estaba ganando terreno el enemigo: en la sinagoga, en el templo, en la iglesia, porque dentro de la iglesia estaban aquellos grandes religiosos. Como ayer a mí me pasó que estaba mandando yo unos videos y una hermana dijo que era, no sé, me dice: yo soy una pastora y a mí no me esté hablando de todo esto, yo soy pastora de Jesús. Y yo dije: bueno, discúlpeme, yo le mandé esto porque usted me preguntó en enero y yo desde enero le dije que cuando supiera la información se la iba a mandar, por eso se la mando. No me moleste más. Bueno, ya la bloqueé porque mira, lamentablemente son las cosas así, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No le demos perlas a los cerdos, porque muchos creen estar en el evangelio, pero son religiosos. Tienen la religiosidad que hasta para vestirse, hasta para cambiarse, hasta para hablar. No. El corazón es lo que importa. Cómo tú te comportas, tu testimonio. Vuelvo y repito, y yo siempre hablo de esto: el testimonio es muy importante, de cómo nosotros hablamos, cómo nosotros actuamos. Estos fariseos estaban tan en contra de Dios que ellos blasfemaban contra Dios, y no solamente blasfemaban contra Dios, blasfemaban contra Jesús, aquel que estaba a punto de dar aquel paso de amor, aquel paso que les iba a mostrar el grande amor que el mismo Dios que ellos desechaban, había mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Lo que ellos habían oído sobre las cosas extrañas, circunstancias que habían rodeado el nacimiento de Jesús, toda la gente estaba hablando: que no es aquel el Hijo. Muchas veces hemos leído en los evangelios que decían: que no es el hijo de María, de José, de aquel, y probablemente hablaban otras cosas. ¿Por qué? Porque ahí se lo sacaron en cara a Jesús, que él era hijo de fornicación. Le estaban diciendo que María y José habían fornicado sin saber la verdad de que Dios había visto a María, a una joven justa, recta, temerosa delante de Dios. Así como cuando el mismo Jesús dijo: muchas viudas habían en Sarepta, pero solo una alcanzó misericordia. Así era María. En aquel tiempo muchas doncellas amaban a Jesús, porque acordémonos de que el pueblo hebreo siempre ha hablado de Dios en sus casas. Hasta el día de hoy, a los niños de 2 años se les procura hablar de Dios en los Shabbat. En los Shabbat se desconectan de todo para hablar de Dios. Pero hay una religiosidad, no son misericordiosos. Y el Señor por eso dijo: misericordia quiero y no sacrificio, porque el sacrificio Él era el único que lo iba a dar. Y ellos aquí estaban hablando de aquel
cómo había sido el nacimiento de Jesús. José no era realmente el padre de Jesús. Nosotros lo sabemos. José fue un hombre, aunque la Biblia no menciona mucho de él. Fíjate que hemos tratado yo en lo personal de investigar más y más sobre José, porque obviamente José jugó un papel muy importante en la vida de Jesús. Sin embargo, no se le dio crédito. ¿Por qué? Porque no era el padre biológico. El padre es el Dios altísimo, el Dios poderoso. Sin embargo, ellos veían a José. Jesús procedía de Dios y fue concebido por el Espíritu Santo, siguiendo el plan del Padre Celestial. Pero estos estaban tan cegados en su razonamiento que aunque supieran mucho, por eso dijo Pablo, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Porque a veces nosotros podemos ver una persona tan sencilla, pero llena de la esencia, de la presencia del Señor, llena del aceite fresco de la unción, llena de la esencia del evangelio de Dios. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando. Por eso nosotros, aunque hayamos estudiado, aunque sepamos muchas cosas de la Biblia, nosotros no podemos hacer a un lado aquella persona que el Señor va a levantar, que el Señor quiere levantar, que el Señor quiere usar. Y dice que Él usará a aquellas personas para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Era lo mismo aquí cuando Él usó a Pedro. Ellos no acaso decían, y este que no es aquel el pescador, aquel del vulgo, aquel que no salía de allá, que no sabía ni comer, y mira ahora hasta habla nuestro lenguaje. Mira cómo el Señor puso en él varias lenguas que todo el mundo le entendía a él de qué estaban hablando. Dios quiere usar y va a usarte a ti de la manera que Él quiera usarte cuando tú quieras que Él te use. Dice, pedid y se os dará, pedid y se os dará. Si estamos faltos de sabiduría, si estamos faltos de fe, todos los días venir con el Señor a pedírselo, así como le pedimos pan, así como le pedimos un trabajo, así como le pedimos vida, como le pedimos salud. Creo que nadie casi se acuerda de pedirle sabiduría, que nadie se acuerda de pedirle fe, que cuando nos haga falta la fe, que Él nos esfuerce, que Él sople de su espíritu en nosotros y que Él nos esfuerce, así como le dijo el Señor, esfuérzate y sé valiente. A muchos en las Sagradas Escrituras, pero lo primero que se nos viene es a Josué. Nosotros, para tener a Dios en nuestro corazón, debemos de vivir todos los días confiando en Él, que todo lo que Él nos prometió, Él lo va a cumplir, que tu hijo, tus hijos, tus hijas sean instrumentos en las manos de Dios. Fíjate cómo el Señor aquí, hay una parte de que el Señor dice que todos, y es aquí también que lo dice, más abajo, y se lo voy a leer. Acá abajo, más abajo dice que no porque ellos piensen que son hijos de Abraham, hijos de Isaac y hijos de Jacob, ellos se van a sentar juntamente con él. No. Aquí bien claro dice la palabra de Dios que muchos vendrán del oriente, muchos vendrán del occidente, y aún ellos se sentarán con Isaac, Jacob y Abraham, y ni siquiera los hijos de él van a entrar ahí, y que ellos, ahí es donde va a comenzar el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ellos no creyeron en la palabra del Dios Todopoderoso, del Dios vivo. Qué terrible es haber escuchado la palabra de Dios y que simple y sencillamente podamos ver de que el Señor aborda la verdadera razón por la cual ellos no podían entender su palabra. Eran hijos del diablo. Esto lo explicaba todo. Actualmente hay muchos que actúan como los fariseos. Creen saber mucho y no saben nada. Creen ser religiosos, y la religiosidad es lo que más detesta el Señor. Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón que te identifique
con las promesas del Señor, que te identifiquen con el Espíritu Santo, que tú trabajes de la mano con el Espíritu Santo todos los días. Mira cómo el enemigo hoy quiso obstaculizar. Nunca había pasado eso. Tengo ya varios años de ser en vivo y nunca había pasado eso de que me salía a mí en mi teléfono que yo estaba en vivo, pero no me daba la opción, me decía que no tenía opción de mandar ninguna invitación. ¿Por qué? ¿Por qué será? Así es como el enemigo trabaja. No quiere que la palabra del Señor fluya, que la palabra de Dios llegue. ¿Sabes a cuántas personas nosotros llegamos por medio de estos medios? Llegamos a las cárceles. Les he contado de que hay una hermanita allá en Colombia que tiene su hija de por vida en la cárcel porque mató a su esposo. El esposo le pegaba, la arrastraba en las calles con sus hijos. Dice que sus niños chiquititos se metían a quererla defender, pero como un niño de 3, como un niño de 7 años va a poder defender a su madre, va a poder defenderla cuando el padre la agrede y llegamos hasta allá. Y dice ella que estos mensajes ella los ocupa para poder hablarle a otras personas de el amor de Dios. El Señor te está hablando a ti y me está hablando a mí hoy en esta mañana. La mentira es el arma más favorita que el enemigo tiene y esa mentira estaba en mí antes. ¿Por qué? Porque el enemigo, yo vuelvo y le repito, el enemigo me ponía a mí, encegueció mi mente para no ponerme a cuentas con el Señor. ¿Qué tal si yo me hubiese ido en ese momento, que hubiera perdido yo mi vida en ese momento cuando estaba a punto ya de dar a luz a mi hijo? Yo vuelvo y le repito, en ningún momento yo me acuerdo, y le dije a la hermanita Lidia hace poquito, imagínese, hermana Lidia, cómo el enemigo estaba tan cegada y Dios no permitió que yo me fuera en ese momento. Si no, yo estaría en el lugar de tormento por no haber dado y siendo hija de una mujer de Dios. Aquí lo mismo le estaba diciendo el Señor. No importa que seáis descendientes de Abraham. Abraham está sentado. Abraham se va a sentar en el trono. Abraham se va a sentar en un trono. Abraham, Isaac y Jacob. Mas ustedes no se sentarán juntamente con él porque ustedes son malos. Ustedes son homicidas. Ustedes quieren matar al Hijo de Dios. Al Hijo de Dios nadie lo podía matar. Nadie lo podía. Él solo fue a la cruz del Calvario para entregar lo más preciado que era su vida, para darte a ti y darme a mí la salvación. Qué hermoso. Aquí vemos cómo el contraste del enemigo con el Señor, lo distinto. Dios es amor, mas el enemigo odia a la humanidad y por eso hay tanta maldad. Mira, yo no sé cuántos de ustedes han visto en la televisión que ahorita hay un asesino en serie que está matando a todos los mendigos. Lo han visto en las cámaras donde se ve que están la gente mendiga en la calle durmiendo. ¿Qué le pueden hacer estas personas a este hombre? Y está viendo para todos lados y después los mata. El enemigo es lo que pone la sed de venganza, la sed de matar, la sed. El hombre es malo por naturaleza, pero cuando conocemos a Dios, Él nos da el entendimiento para poner y decir, realmente yo necesito de Dios, realmente yo necesito vivir una vida diferente a la que vivía. A veces el Señor usa una enfermedad, a veces el Señor usa un problema para tratar directamente con la persona, porque acordémonos una cosa, acabamos de hablar de María y de José. Ellos no fueron cualquier cosa, fueron hombre y mujer inspirados por Dios, hombre y mujer que temían a Dios. Pero ellos no dieron la vida por ti y por mí. Ellos no dieron la vida. Ellos fueron instrumentos que Dios usó para que su Hijo Jesucristo viniera a la cruz del Calvario y Él fuera el sacrificio vivo. Por eso el Señor les dijo a ellos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? No había ninguno, mas Él podía redarguir a toda, no solamente a esa parte de persona, sino a toda la humanidad. Tú necesitas de Cristo.
yo necesito de Cristo. Necesitamos saber de que somos pecadores y que sin Él nada somos. El enemigo es lo que quiere, que tú te vayas y que tú te pierdas, que tú digas, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente, yo no ando metido en problemas, yo no tengo este problema, yo si le puedo ayudar a alguien, le ayudo. Ese es un plus, vuelvo y lo repito, y eso cuenta como justicia delante de Dios, pero no es suficiente. Yo no sé a cuántos el Señor le está hablando el día de hoy. Por favor, póngame ahí un amén si usted ha entendido la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha traído hoy en esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias al Señor. Le vamos a pedir a más que todo sabiduría para que Él nos dé el entendimiento, para que Él nos haga ver que realmente nosotros hemos entendido su palabra, que nosotros no queremos ser hijos de nadie más, sino solamente del Dios vivo, del Dios todopoderoso, de aquel que mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, aquel que dijo, consumado es, ya está todo hecho, solamente para que tú entres y yo entremos confiadamente al trono de la gracia, a ponernos en las manos del Dios vivo, a trabajar juntamente con el Espíritu Santo en equipo, porque cuando Cristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo también se va juntamente con el pueblo de Dios, y ahí entonces los que se quedaron o los que se vayan a quedar, entonces ahí ya no hay nada que hacer, solamente es creer lo que ya se les habló. A muchos se les está llegando la palabra. La palabra esperamos que haya llegado a ese pensamiento, a ese conocimiento. Dios requiere de un corazón contrito y humillado, de un corazón que entienda que nosotros dependemos completamente de Él. Vamos a inclinar nuestro rostro y le vamos a dar gracias al Señor, porque esta palabra el Señor la puso, y el Señor es el que quiere que tú y yo un día, mire, le cantemos santo, 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 y que estemos juntamente con Él. Bendito el nombre de Dios. Al que es digno de la gloria, solo a Él adoraré. Padre amado, gracias Señor, gracias Señor, gracias, porque hemos tenido éxito, Señor. Gracias, Padre, porque la puerta que el enemigo quiso cerrar, tú la abriste y más grande, Padre Santo. Gracias, Padre, porque tú verdaderamente nos muestras cada día, Padre Santo, que cuando nosotros clamamos y pedimos a ti, no hay poder que pueda oponerse, Señor, delante de nosotros, Padre Santo, Padre amado. Hoy en esta mañana, Señor, damos gracias. En esta mañana nos ponemos en tus manos. En esta mañana pasamos uno por uno, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa sobre nuestra cabeza y fluya en nosotros, Señor, el aceite fresco, el aceite de la unción, el aceite de poder. Que tú nos revistas de poder y de autoridad. Que tú nos revistas, que tú pongas la palabra en nuestra boca, la palabra correcta, Padre Santo. Que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el entendimiento y sobre todo un corazón, Señor, de carne y sangre, un corazón sensible a tu palabra, un corazón sensible a que hemos entendido, Señor, que de ti depende, de ti emana todo, Padre Santo, lo bueno, y que el enemigo lo único que quiere es poner en nuestra mente, Señor, que somos suficientemente buenos para no creer, para no dar ese paso de arrepentimiento. Tu palabra dice que solamente tú, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ti, Padre amado. Creemos, Señor Jesús, creemos en tu palabra, creemos, Señor, y la aferramos en nuestro corazón, Señor. Creemos que tú ya diste ese paso, que tú ya diste, Señor, ese sacrificio vivo, Padre Santo. Gracias por haber dado ese sacrificio por mi vida, por la vida de mis hermanos que estamos
estamos aquí en las redes sociales. Ayúdanos, Señor, con el carácter, ayúdanos con el entendimiento, ayúdanos, Señor, a ser guiados por ti, Señor, por medio del Espíritu Santo, a trabajar juntos con el Espíritu Santo. El tiempo se acorta, el tiempo está pasando tan rápido, Señor, y tantas cosas que estamos viendo, Padre, para que tú, Señor, hagas de nosotros lo mejor que puedas hacer, Padre, y todavía con nuestra familia, que tengas misericordia de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia, que ninguno de ellos se vaya a perder, Padre. Te los ponemos en tus manos, y aún de aquellos que no hemos conocido ni hemos de conocer, Padre, sigue levantando justos, sigue levantando hombres y mujeres de bien, sigue levantando, Señor, hombres y mujeres que te teman, que crean, Señor, que tú eres poderoso, que tú eres, Señor, el Dios altísimo, que tu poder no ha sido quitado, Padre Santo, que al contrario, no hay problema pequeño ni grande delante de ti. Tú todo lo puedes, Señor. Tú tienes el poder en tus manos, Señor, y cuando tú abres la puerta, tú abres la ventana de los cielos, Señor. Inclina tu oído para que cada uno de los que estamos aquí recibamos de lo alto el shalom, recibamos de lo alto, Señor, tu bendición, Padre Santo, y las atesoremos en nuestro corazón, en nuestra vida. Que tú fluyas, Señor, que la esencia de tu Espíritu fluya en nosotros cada día, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que la paz de Dios esté contigo, que la paz de Dios se quede conmigo. Amén, amén. Yo me voy a quedar un ratito más porque me voy a quedar compartiendo estos mensajes. Que el Señor sea el que vaya abriendo puertas, el que vaya abriendo caminos a tu vida y a la mía, el que nos dé el entendimiento, el que nos dé la palabra, para que si alguien viene a nosotros, nosotros podamos hablarle de ese Dios vivo, podamos hablarle de que Dios todavía le ama, que Dios le está dando el entendimiento, que Dios le está dando la capacidad, que Dios le está dando a esa persona la oportunidad de no irse a ese lugar de tormento, a ese lugar donde dice que solamente ese lugar se hizo para el demonio y para sus potestades, pero también más abajo añade el Señor que dice para sus seguidores, todos aquellos que sigan al enemigo. Estuvimos a punto quizás muchas veces de partir y el Señor no permitió que tú y yo nos fuéramos sin conocerle. Padre amado, gracias. Gracias por ese amor tan inmenso, por ese amor que tú nos has dado, por ese amor, Señor. Unge a nuestra familia también, desde el más pequeñito hasta el más grande, que ellos te puedan conocer, que ellos puedan dar ese paso personalmente. También ellos, Padre amado, para que ellos un día su mente y su corazón puedan ser abiertos y vean que no es suficiente solamente ser bueno, sino también creer en ti, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Les espero el día jueves en la mañana, esperando que el enemigo no ponga ninguna otra traba. Les cuento que desde las 2:40 yo ya estaba comenzando, porque dije voy a comenzar temprano para poner cantos de alabanza y que vaya fluyendo y que vayan entrando mis hermanitos. Pero realmente no se pudo hasta más tarde, pero al final Dios ganó la batalla. Bendito sea el nombre del Dios vivo. Gracias por mis hermanos por esperarme. Gracias, mis hermanitos, por estar ahí siempre. ¿Sabe usted? Voy a hablar un día de estos de a quienes el Señor levanta a las 3 de la mañana, para que usted y yo formemos parte de ese grupo. Bendito sea el nombre de Dios. Comparta estos mensajes, hermanitas. Compártanlos, que el Señor les bendiga. Shalom, shalom, shalom.